que es uno de los temas que están en los programas. Hablaremos la definición, la etiología y la fisiopatología de esta enfermedad, la clasificación, el diagnóstico diferencial y los tratamientos que existen actualmente. ¿Qué es una convulsión? Ustedes este término lo van a escuchar en los hospitales cuando estén haciendo sus prácticas o su internado. Una convulsión es una consecuencia de movimientos involuntarios que se presentan a consecuencia, valga la redundancia, de una descarga eléctrica hipersincrónica que viene del sistema nervioso central. Crisis epiléptica, en cambio, los conjuntos de fenómenos motores y no motores, como vamos a ver más adelante, a consecuencia de esta descarga. Por ejemplo, acá tenemos los ataques convulsivos, que son accesos a contracciones musculares, como vemos en estas imágenes, difusas, que sobrevienen por crisis violentas involuntarias, que pueden acontecer en cualquier acto de la vida, inclusive durmiendo. Las tónicas, vemos que todos los músculos se vuelven rígidos, como vemos en la imagen, y las tónicas clónicas son esas contracciones alternantes que presentan las diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Qué es la epilepsia? Es una enfermedad crónica del sistema nervioso, de etiología diversa, como vamos a ver, que se manifiesta por dos o más crisis paroxísticas. ¿Qué es el paroxismo? Presentación súbita en cualquier momento de la vida del ser humano. Inclusive, como les mencioné, puede estar el paciente durmiendo y le viene una crisis en ese estado. Son espontáneas con sintomatología motora, como la que vimos en esas imágenes, la fase tónica y la fase tónica crónica. Puede ser psíquica también, que vamos a ver más adelante, sensoriales o sensitivas, vegetativas, que se debe a la descarga de las células que están anormales en forma hipersincrónica de la corteza cerebral. Por ejemplo, hay un tipo que se llama ausencias. ¿Qué es una ausencia? Son episodios paroxísticos durante los cuales el paciente muestra una desconexión. En cuanto lo rodean, puede estar conversando con ustedes, de pronto lo miran y lo ven que está con los ojos semicerrados, deja de hablar, se queda inmóvil por unos segundos y usted le pregunta qué pasó y no recuerda absolutamente nada. Puede tapar, no se cae, se queda ahí fijo, con fase inexpresiva, como dice aquí, y párpados semicerrados. En cambio, la epilepsia es un síndrome caracterizado por confusión cerebral con descargas paroxísticas incontroladas de las neuronas cerebrales que están afectadas. Se puede propagar inclusive a las células sanas. Entonces, ¿qué es la epilepsia? Dijimos que es una afección crónica de etiología diversa que se caracteriza por crisis recurrentes. ¿Qué quiere decir recurrente? Que se pueden presentar varias veces al día, pueden ser diarias, semanales, a veces hay pacientes que refieren una vez al mes, pero que se van repitiendo. Y esto se debe a una descarga excesiva de las neuronas cerebrales en forma paroxística. Paroxismo ya dijimos que es una presentación súbita en cualquier acto de la vida. Convulsión es lo mismo que epilepsia, no necesariamente jóvenes. Por ejemplo, cuando ustedes estén haciendo práctica en los hospitales pediátricos, van a ver que los niños pequeños convulsionan por la fiebre, y eso no es epilepsia. Las causas generales, vamos a ver de esta enfermedad. La primera causa es la predisposición hereditaria. Por eso, cuando uno está frente a un paciente de esta naturaleza, lo primero que hace es preguntar los antecedentes familiares de parte de los padres, si ha habido una persona que padeció esta enfermedad. Vean ustedes que son más frecuentes en los más pequeños, cuanto más pequeños son los pacientes. Por ejemplo, en el hospital pediátrico van a ver muchísimo. Una lesión antigua al cerebro puede predisponer a crisis. Por ejemplo, un paciente que tuvo un ACV y le lesionó una parte de su corteza, puede predisponer. Un tumor, también lo mismo, puede acontecer en la misma situación. O una lesión activa al cerebro, por ejemplo,
un tumor que va creciendo, va a ir a las mismas personas. Causa conocida de epilepsia sintomática. Asociada a enfermedad crónica progresiva, ahí tenemos los tumores, especialmente en las personas después de los 40 años o 20 años. Y las encefalopatías progresivas. Esto en personas de edad ya avanzada. Por agresión al sistema nervioso pasado, tenemos la etapa prenatal, en el embarazo podemos decir, son infecciones congénitas como el citomegalovírus o la toxoplasmosis. Teratogénicas, enfermedades teratogénicas, malformación de la línea media y trastorno de migración y diferenciación celular en esta etapa. En la etapa perinatal, las encefalopatías hipóxico-isquémicas o la famosa anoxia cerebral que se llama. La hipertensión intracraneal, infecciones del sistema nervioso y trastornos metabólicos. Postnatal, inmediatamente nace, tenemos los trastornos metabólicos como la hipoglicemia, hipocalcemia o la hiponatria. Los traumatismos cefalocraneales, los tóxicos, por ejemplo el plomo o el mercurio. Y las enfermedades vasculares o infecciosas en esta edad. Causa desconocida, origen desconocido, pero hay herencia porgénica. Esto dijimos que una de las causas de la primera edad, hereditaria, ¿se acuerdan? En los neonatos, generalmente es la hipoxia e isquemia perinatales. Un trabajo distóxico de parto puede llevar a esto. Yo tuve la oportunidad de conocer un hospital donde había niñitos pequeños con estas secuelas de hipoxia. Entonces los niñitos andaban bien con varios medicamentos y aún así no se les controlaba. Los protegían con cascos de motociclistas. Andar porque les venía varias veces al día y una caída de esa para que no se lastime la cabecita. La hipertensión intracraneal, los traumatismos, infecciones agudas, y ya avanzamos sistema nervioso, trastornos metabólicos, que lo mencionamos, como la hipoglicemia, hipocalcemia o la hipomalasemia, y la abstinencia a drogas. ¿Por qué decimos abstinencia a drogas si tiene menos de un mes? Porque generalmente la madre era drogadicta y el niño ya nace con abstinencia a esa edad, o hace abstinencia. Lactantes y niños de mayores de un mes y menores de 12 años tenemos las convulsiones febriles, que se ven muchísimo en hospitales pediátricos, trastornos genéticos, trastornos de desarrollo y los traumatismos también en esta edad. Adolescentes de 12 a 18 años, traumatismos, trastornos genéticos e infecciones. Adultos y jóvenes, traumatismos, abstinencia al alcohol y consumo de drogas. Mayores de 35 años, enfermedades cerebrovasculares, con tumores cerebrales, abstinencia alcohólica y enfermedades renales. ¿Qué son síndromes? Un síndrome saben que es un conjunto de signos y síntomas. Y esto nos va a permitir hacer un diagnóstico, ¿verdad? En cambio, el síndrome epiléptico son las asociaciones particulares que presenta en un paciente, las manifestaciones clínicas y también electroencefalografía. Este estudio se realiza generalmente en este tipo de enfermedades. Esto nos orienta al estudio etiológico, la conducta terapéutica que se sigue y definir el pronóstico. Esto es importante en la fisiopatología. El origen de la descarga neuronal sincrónica se basa en un desequilibrio entre la actividad de excitación e inhibición neuronal. Aquí está el problema, entre la excitación y la inhibición. Hay mayor excitación en este tipo de células, las cuales neurotransmisores son los que producen mayor excitación, el glutamato y el aspartato. Y por supuesto hay menor inhibición, porque el neurotransmisor, el GABA, que es uno de los neurotransmisores inhibitorios más importantes del sistema nervioso, está disminuido. Y los factores extraneuronales también que pueden aparecer acá. Puede haber conexiones aberrantes que se propagan a toda la corteza y este desequilibrio va a llevar a que el paciente, los potenciales eléctricos sean anormales, que es lo que vemos en el electroencefalograma.
En resumen, el GABA está disminuido, que es el neurotransmisor inhibidor, y el ácido aspartico y glutámico son los que producen la excitación neuronal. ¿Está claro? Y esto traduce una alteración en la transferencia de iones de sodio y calcio, lo cual hace que se desencadene una crisis epiléptica. Y todos los medicamentos epilépticos actúan sobre las membranas de las neuronas. Entonces, las neuronas del paciente epiléptico presentan alteraciones que van a provocar despolarización excesiva y prolongada de las membranas, ocasionando un defecto en el proceso de recuperación que sigue a la excitación. Se producen cambios en las ondas eléctricas. Las neuronas del foco anormal se encuentran en estado de hiperexcitabilidad y lanzan descargas paroxísticas que se pueden propagar a toda la corteza. Esta descarga se propaga, como le dije, a toda la corteza cerebral, o si se presenta un reclutamiento local de suficiente cuantía, viene la convulsión. Entonces, en la génesis de los ataques convulsivos, tiene influencia decisiva un conjunto de factores ambientales y metabólicos. Hay aumento del sodio intracelular, aumento del potasio intracelular, depresión o falta de calcio, hipoxia e hipoglucemia. Esto hace que las células estén hiperexcitadas, las neuronas. Tipos de crisis, según su semiología, crisis parciales, generalizadas y las inclasificadas. Las parciales pueden ser simples y complejas. Ya vamos a ver más adelante, que pueden ser motoras, sensoriales, todo lo que tenemos. Generalizadas tenemos las ausencias, las tónico-clónicas que vimos en las imágenes, y los espasmos infantiles o síndrome de West, que se ve especialmente en los niños pequeños. Según la etiología, son idiopáticas, critogénicas y sintomáticas. Convulsiones focales parciales. Simple, sin alteración de la conciencia, pueden ser motoras, como le dije, con movimiento de una parte del cuerpo, pueden ser los músculos faciales, el brazo o la pierna, en forma involuntaria y transitoria. Pasa la crisis y vuelve a la normalidad. Compleja, ya el paciente pierde la conciencia. Y las convulsiones primarias generalizadas tenemos la ausencia que ya mencionamos, las tónico-clónicas o gran mal, que se lo conocen, las mioclonías, esos son esos movimientos musculares que presentan en una parte de nuestro cuerpo, y las tónicas, las contracciones. Y de los, sin clasificar, los más comunes, el espasmo de West, el espasmo infantil o síndrome de West. Vamos a ir a las motoras. Contracciones musculares que pueden ser en la cara, brazos, piernas o la mitad del cuerpo. Motoras. O también se llaman yasonianas. Yasonianas, ¿por qué? Porque, fíjense, el paciente dice, se me sacude el brazo y tengo que agarrarlo con el otro, como está la imagen. Y eso es transitorio, dura algunos segundos, nada más. Hacemos estudios y nos encontramos con una lesión, ¿dónde? Cerca del área motora que corresponde al miembro superior. Puede ser la mitad del cuerpo, cuando es más extensa, o puede ser los músculos faciales o el miembro inferior. Corteza sensitiva, si está la lesión ahí, en la área sensitiva son sensaciones de adormecimiento que presenta el paciente, como ser hormigueo, dolor, etc. Corteza visual, el paciente presenta trastornos visuales como ser visión de luces, destellos luminosos o figuras. Corteza temporal, con las conductas automáticas, inconscientes, movimientos repetitivos de la boca que a veces presentan algunos pacientes, uno está hablando y de pronto le piden unos movimientos rápidos de la boca al paciente. Síntomas afectivos como puede ser miedo o risa que presentan alternadamente, o síntomas olfatorios. Ellos dicen que sienten un olor totalmente nauseabundo, pero nadie más lo siente. ¿Fantasmia? Sí.
las crisis jacksonianas motoras. ¿Eso es lo que sería la risa jacksoniana? No, estamos hablando de las motoras. Parciales simples, sin alteración de la conciencia, decimos, y parciales complejas, ya con alteración de la conciencia. Las generalizadas, esa es la tónica clónica y el pequeño mal, o petit mal, que comienza generalmente a los 4 o 8 años y remiten espontáneamente a veces en la adolescencia. Y cuando se repite muchas veces esta ausencia, se denomina pictolesia. Hay reportes en la literatura que algunos pacientes han viajado de una ciudad a otra y no recuerdan cómo lo hicieron. Y por supuesto el electroencefalograma en todas estas patologías va a ser anormal. Tónica clónica, ya dijimos la fase tónica clónica que ya habíamos mencionado, que dura solamente unos 15 a 30 minutos de la crisis, la fase postvital, y 1 a 2 minutos la crisis tónica clónica. Las micronías, que son sacudidas breves que se presentan en alguna parte de nuestro músculo, de nuestro cuerpo. Y el síndrome de West, que le dije que son los espasmos infantiles, que es lo más común que se ve a un niñito no sentado y tira un grito y extiende los brazos o flexión. La fase tónica, con la que llegaron tarde, y la fase tónica clónica o las atonías. ¿Qué es un estatus epilépticos? Es una crisis que dura 30 minutos de convulsión continua o que se repita una tras de otra. Eso es estatus. Y esto de mal pronóstico. Deja secuelas en el paciente, por eso estos pacientes generalmente son internados de inmediato en las unidades de terapia intensiva. En la mortalidad que se estima entre un 8 a un 20%, dependiendo de la edad, la duración y la causa, para que se produzca un estatus epiléptico. Por supuesto, el diagnóstico, importante la historia clínica, jóvenes, buscando antecedentes familiares, antecedentes personales, la edad en que aparece esta enfermedad y las características de la crisis. En el examen físico vamos a ir buscando ¿qué? Signos y síntomas neurológicos. Pruebas complementarias, hacemos toda la parte de la química sanguínea, un hemograma completo y los estudios que pueden ser un electroencefalograma, que siempre es un electrocardiograma, una tomografía o una resonancia magnética. Aquí vemos una imagen de un electroencefalograma, los trazados. ¿Qué hacer frente a un paciente que está con una crisis epiléptica jóvenes? Mantener la calma. En nuestro medio es común escuchar decir que todos se mucosos de este paciente, buscan alcohol, le ponen algo a la boca para que no se lastime la lengua, todas esas cosas, ¿no? La crisis va a continuar su curso, no va a parar, por más que le hagamos en los hospitales, que tenemos a veces pacientes con crisis, se le hace solución decimal de diazepam, pero ni aún así cede la crisis. La crisis va a ceder espontáneamente. No proporciona alimentos y no está dedicado a tratamiento antiepiléptico en ese etapa. Por supuesto, el tratamiento hay que hacerlo posteriormente. Lo que podemos hacer es poner un cojín, si está en una parte dura, el paciente, porque se cae, se tira donde está, en cualquier lugar, que no se lastime, una almohada, lo que sea, en la cabeza, ponerlo en cúbito lateral para que no se transpire. Y si estamos en un hospital, el tubo de Guerre. ¿Qué es el tubo de Guerre del joven? ¿Conocen o no? Todavía no han llevado, pero lo van a llevar ya en el trabajo. Es un tubito que va a la boca, es como un tubito con una curvatura así tiene, para que la lengua no se vaya hacia atrás. ¿Tubo de mayo?
¿De Geller, doctor? Tubo de Geller. Ahorita les voy a explicar. No voy a introducir, como dijimos, elementos en la boca, excepto que el tubo de Geller, ya lo mencioné, si estuvieron en un hospital. Aflojar la ropa, si tiene corbata, cinturón, lo que fuera. Y no sujetar, la crisis va a ceder espontáneamente. Por supuesto, el tratamiento hay una farmacopea muy amplia y siguen apareciendo nuevos fármacos con moléculas mejoradas que controlan mejor a los pacientes. Aquí hay unos yo no pregunto nada de farmacología, se lo dan cuenta ustedes, porque esto ya es más de especialidad. Pero para su cultura. La cirugía en esta enfermedad jóvenes solamente está indicada en los pacientes que son refractarios a un tratamiento médico con 1, 2 o 3 fármacos que a veces se utilizan y aún así no se puede controlar. Esos son los pacientes candidatos para realizar una cirugía de epilepsia. Pero ustedes me dirán, doctor, después de la cirugía que se hace buscando el foco epileptógeno con mapeo que se hace intraoperatorio inclusive, por supuesto los estudios previos que son electroencefalogramas, tomografía, resonancia magnética, hay que hacerlos todos, los estudios vasculares también, y aún así no va a tomar anticonvulsivantes, sí va a tomar, pero ya van a ser efectivos. Esta cirugía se hace en pacientes que son refractarios o que no se los puede controlar con ningún tipo de anticonvulsivante. Esos son los candidatos. No es cualquier paciente. Van a tener una vía aérea permeable, lo que tienen que hacer ustedes para que no poner los pacientes de fluido lateral, como dije, retirar algunas prótesis que tiene en la boca, cuerpos extraños y la colocación del tubo de Geller, que ya son clientes. Ya lo van a conocer cuando ustedes hagan su internado. Un tubito. En la cánula. Es una canulita como de goma. Si tiene un osímetro y está con hipoxemia, pues hay que hacer una mascarita de oxígeno, ¿no? Y por supuesto tomar todas las pruebas que habíamos mencionado, un hemograma, una química sanguínea, electrolitos que son importantes. Y si hubiera estado tomando medicamentos antiepilépticos, porque estos pacientes a veces toman un tratamiento prolongado de varios años, no de meses, años y a veces de toda la vida. Entonces hay que hacer una dosificación plasmática del medicamento que hubiera estado tomando, para ver si está con niveles séricos adecuados o está muy bajo. Bien, este es un tema que nos faltaba, ahora vamos a pasar a otro tema ahora, ¿ya? Vamos a pasar a otro tema y vamos a avanzar enseguida y los libero porque todos andan desesperados por la situación que está pasando al país, ¿no? Sí. Esto ha sido inesperado. Sí, pareciera que sí. Todavía estaría organizado, pero no lo sabemos, a ver qué dirán más tarde. Bueno, este es el último tema que vamos a avanzar, jóvenes, y con esto terminamos. Los pacientes cerebrovasculares que se agregan ACV, ¿no? O ictus, que se decía antiguamente, con enfermedad vascular cerebral también, que son los nombres que se utilizan para mencionar esta enfermedad. Vamos a hablar de la introducción, la anatomía, que es importante, pero ¿qué anatomía? ¿Qué nos interesa acá? Las arterias que irrigan el cerebro. Vean ustedes la tercera causa de muerte a nivel mundial. Esta enfermedad representa la tercera causa de muerte a nivel mundial, pero la primera causa de qué? De discapacidad.
Los pacientes quedan con secuelas definitivas, muchos de ellos. Hay iniciativas mundiales que van apareciendo cada día para el mejor manejo de estos pacientes, nuevos tratamientos con los equipos. Hay un equipo que se organiza, no solamente con un solo médico, equipo de stroke agudo. Por eso hemos puesto un reloj acá. Aquí son horas que se pueden hacer estos tratamientos. Por eso dice, el tiempo es cerebro. Cuanto más rápido llega a un centro de stroke y esté el equipo ahí presente, seguro que van a hacer lo posible para que el paciente quede sin secuelas. Y en la estrategia de prevención lo que se tiene que hacer hoy por hoy es tratar a estos pacientes que son posibles candidatos para presentar un ACV, la prevención. Ahí es lo que se está trabajando más. Entonces las arterias que irrigan el encéfalo tenemos dos circuitos. Un circuito anterior, formado por las, ¿qué se llaman las arterias? Las carótidas internas. La diferencia, vean ustedes, es la carótida interna y la externa, es que la externa está más lateral y además tiene ramas colaterales. La interna no tiene en el cuello ramas colaterales. El circuito posterior formado por las vertebrales y aquí tenemos cómo se unen en la base del encéfalo. Ahí tenemos las carótidas y sus ramas terminales van a ser la cedral media y la cedral anterior. En cambio, en el circuito posterior tenemos las vertebrales, la basilar y su rama terminal va a ser las cerebrales posteriores. Se unen las cerebrales posteriores con la carótida a través de la comunicante posterior. Y las dos cerebrales anteriores se unen a través de una comunicante que se llama comunicante anterior. De esta manera forman un polígono que se llama el polígono de Willis. Aquí vemos la cedral media sur, que está en esta cesura, que es la cesura de Silly, o cesura lateral también que se llama. Y esta parte de acá que se llama la ínsula, exactamente. Vean los territorios, cómo cada arteria tiene territorios. En este corte que vemos acá, están los lóbulos frontales, la cesura interhemisférica, aquí tenemos el cuerpo calloso, ustedes, parte posterior del cuerpo calloso, y aquí los tálamos ópticos, ahí los núcleos grises en la base. Entonces, si fuera la cedral anterior que está obstruida en un ACV isquémico, este va a ser el territorio que se afecta. La parte medial del lóbulo frontal. En cambio, si en la cedral media, vean ustedes, es más extensa la lesión. En la cedral media, todo el territorio que irriga esta arteria. Si fuera la cedral posterior, toda la parte posterior parece el lóbulo occipital. Y la sintomatología va a afectar a la visión. ¿Por qué? ¿Qué área importante hay en el lóbulo occipital? El área de la visión 17, 18 y 19. Si se afecta un lóbulo como este, entonces, como las fibras, las relaciones ópticas van a llegar en forma directa y cruzadas, vamos a tener una hemianopsia. La lesión la ceguera a la mitad del campo visual de un ojo y del otro, cruzada. Esto no, porque se afectó solamente un lóbulo. Si se afectaron los dos lóbulos, el paciente queda ciego. ¿Está claro? Ceguera cortical. Vean ustedes, ¿cómo se define esta enfermedad? Un ACV isquémico, estamos hablando que es una isquemia, es una obstrucción de un vaso sanguíneo que no deja circular sangre. Entonces, el accidente, o el término accidente cerebrovascular ACV se define como el evento neurológico agudo. ¿Qué quiere decir esto? De presentación súbita, de un momento a otro, que afecta de forma súbita al tejido cerebral y compromete el estado neurológico del paciente, desarrollando signos focales y globales. Focales, por ejemplo, paresia, plejía, o globales. Puede ser súbita de un vaso de origen
trombótico o embólico. Eso va a la isquemia. Otra definición es un rápido desarrollo de signos focales y globales de compromiso de la función cerebral con síntomas de 24 horas o más. ¿Por qué? Porque si es menos de tiempo, el paciente a veces, vamos a ver, el ACV isquémico transitorio. Y esto va a llevar ¿a qué? A la muerte sin otra causa que el origen vascular. Factores de riesgo no modificables: la edad, el sexo, la raza, genético y la historia familiar. Esos son no modificables, factores no modificables. Estilo de vida: preguntamos siempre si el paciente fuma mucho. Hay gente que fuma 2 o 3 cajetillas al día, tabaquismo. Le preguntamos si hace deporte, el sedentarismo. La dieta, ¿qué tipo de dieta consume? Consumo de drogas o alcohol. También el alcohol es otra de las causas. Modificables, que no es el estilo de vida. El estado socioeconómico, la hipertensión arterial, que se puede modificar con tratamientos que existen actualmente. La dislipidemia también se puede modificar. Una enfermedad cardíaca bien controlada, seguro que no nos va a dar problemas vasculares cerebrales. Enfermedad de las carótidas, diabetes mellitus, FA auricular, accidente isquémico previo que hubiera tenido el paciente antes del ACV, los accidentes isquémicos transitorios que se abrevian AIT, accidente isquémico transitorio. En estos casos, el paciente que nos hubiera llegado por primera vez, lo que tenemos que hacer es agarrar al paciente y estudiarlo, buscando la causa, porque este paciente no va a tener signos vocales todavía. La ateromatosis, especialmente los grandes vasos del cuello, a partir del callado de la aorta, y el estado de los procoagulantes. Causas cardioembólicas y ateromatosis. Cardioembólicas tenemos la fibrilación auricular, infarto agudo del miocardio, prótesis valvulares que tenga el paciente que se sometido a una cirugía cardíaca, cardiopatía reumática, miocardiopatía isquémica, endocarditis bacteriana y aneurismas del corazón. Aterotrombóticas, aterosclerosis, arteritis de causa conocida o no conocida, algunas arteritis reumáticas o el lupus eritematoso sistémico, radiaciones o disección de la carótida que se hubieran producido por cualquier causa. Y nuevamente vemos la patología, en la intencionada, necrosis, ¿okay? Y después viene la penumbra, el área de penumbra, y ya lo normal que sigue así. ¿Y esto por qué se produce, jóvenes? La isquemia, ¿reducción de qué? Del flujo sanguíneo. Depresión de las reservas energéticas, pérdida de la función de la membrana de expulsión sodio-potasio, aumento del ácido láctico y acidosis, falla del sistema buffer de calcio, despolarización de la membrana, inhibe la fluorescencia oxidativa, apertura de los canales de calcio dependientes, liberación del glutamato y así toda la cascada celular. Hasta tocar la muerte celular. Aumento del calcio intracelular, esto ya no es más. Vamos a los síndromes clínicos. Accidente isquémico transitorio que ya les mencioné, puede producir por síndromes carotidios, síndrome de arteria cerebral anterior, síndrome de la arteria cerebral media, síndromes lacunares que son como la enfermedad de Van der, síndromes vértebro-axilares, síndrome de la arteria cerebral posterior, síndrome de infarto talámico y síndrome de área limítrofe. Lo que mencionábamos en esta imagen que le mencioné, la arteria cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior, que son las más frecuentes que se afectan. ¿Qué es un accidente isquémico transitorio? Es un breve episodio de disfunción neurológica. El paciente dice: doctor, en un momento a otro sentí que mi brazo estaba más pesado, no lo podía mover o no lo sentía, en otras palabras. ¿Y esto de qué resulta? De
de una isquemia focal, como decir, en el área correspondiente, si es el área motora que está afectada, va a haber afectación de movimiento motor. Si es el área sensitiva, por supuesto, la sensorial. Es un indicador de pronóstico de un ACV, quiere decir que este paciente puede desarrollar un ACV definitivo en cualquier momento. De 10 a 15% de ACV en los primeros 3 meses, entonces estos pacientes hay que agarrarlos y estudiarlos. 50% en las 48 horas que siguen. ¿Qué estudios utilizamos? La resonancia magnética y la tomografía, que son los estudios de elección, y por supuesto buscando las causas. Síntomas subjetivos. ¿Qué es la amaurosis jóvenes? Ceguera fugaz. Esos pacientes que dicen, doctor, de un momento a otro me quedo ciego. O una hemianopsia. ¿Qué es la hemianopsia? La mitad del campo. Eso, muy bien. Debilidad de una parte del cuerpo, parestesias contralaterales, afasia que no pueda articular palabras, o disartria que articule mal las palabras. 2 o más, que puede ser disfagia, vértigo, diplopía, ataxia, afasia o disartria, circulación posterior. ¿Qué es la disfagia, jóvenes? Está para adentro. Exacto. No subjetivo, bueno, no es subjetivo de un ACV isquémico, el síncope, el mareo, la confusión, la incontinencia interiana o la debilidad generalizada. Aquí las áreas ya no lo he explicado, pero ahí lo están grabando para que ustedes lo estudien. Que es lo mismo que ya hemos explicado. Diagnóstico prehospitalario, aquí tenemos la escala Cincinnati, la caída facial, que compromete la mitad inferior del rostro, los músculos están afectados. ¿Por qué la mitad inferior, jóvenes? A ver. ¿Qué pares craneal de nerva? Pues repasemos esta porque puede haber la pregunta al final. ¿Qué pares craneal de nerva los músculos de la cara? Facial. Que hablamos de una afectación del facial periférico cuando la lesión está desde el origen, desde la salida, mejor dicho, de la protuberancia del par craneal en su trayecto hacia los músculos faciales. Ese es el periférico, se afecta a la mitad de la cara. Y el central, que está desde el núcleo del facial hacia la corteza motora. Como está afectado el central, entonces va a estar comprometido solo la mitad inferior de la cara. Esa es la explicación. ¿Ya? Entonces, va a tener el paciente cuando decimos que nos mata los dientes, solamente desviación de la función labial hacia el lado sano. Y cuando le decimos que extiende los brazos, cuando parece, ¿qué pasa? Ha caído. Va cayendo lentamente del lado que está afectado. Y se refleja el monómero. Diagnóstico, esencialmente clínico. Esta es una de las enfermedades que se le dice en un momento a otro, estaba mirando la televisión y de pronto dejó de hablar y ya no mueve la mitad de su cuerpo, ¿sí? O está en coma. Inicio súbito. Él estaba causando una enfermedad crónica de hipertensión de muchos años, o era diabético, o tenía dislipidemia, o fumaba mucho. Entonces el diagnóstico realmente es clínico. Los estudios que hacemos solamente es para descartar otras patologías. Ven una isquemia, ¿cómo se ve? Vemos el área lesionada que no tiene circulación. ¿Y qué es esto? Es el edema. Esto es lo que van a ver ustedes en los hospitales. Una imagen de tipo hipodensa. El hueso se ve blanco, es una imagen hiperdensa. Y esto es oscuro, parecido casi al líquido. Se llama hipodensa. La tomografía, por supuesto, en los primeros minutos va a aparentarse normal. ¿Por qué? Porque todavía no aparece el edema. El edema aparece en las isquemias jóvenes a partir de las 20 horas de evolución de la enfermedad. Anótense eso. Si un paciente me llega en coma
y no mueve la mitad de su cuerpo, cuando yo lo valoro, hago una tomografía y no veo ningún tipo de lesión, ¿qué tengo que hacer? Esperar y repetir una nueva tomografía, muy bien señorita, después de las 20 horas. Repito, después de las 20 horas y voy a ver recién estas imágenes de edema. En las primeras horas no lo voy a ver. ¿Está claro? La diferencia entre ACV isquémico y hemorrágico. Causa, ya hablamos de las del isquémico, todas las que ya mencionamos hace rato. Del ACV hemorrágico, ya hemos visto en la práctica con algunos grupos, los aneurismas cerebrales cuando se rompen, las amiloidosis que afectan las arterias también pueden producir hemorragia, malformaciones arteriovenosas, hemos visto en algunos pacientes con un grupo de ustedes, aquellos pacientes que presentan coagulopatía, ven ustedes, están recibiendo terapia con anticoagulantes, también esos pacientes a veces llegan ya con su ACV hemorrágico. O las enfermedades de las arterias, los vasculitis. Todas estas son las causas de un ACV hemorrágico. Clínica. Ya hemos hablado del ACV isquémico, todo lo que voy a presentar. ¿Qué es una diplopía, jóvenes? Fisión 2. Muy bien, perfecto. En cambio, el ACV hemorrágico, inicio súbito también, las dos es presentación súbita. Cefalea de reciente desintervención, que nunca antes tenía cefalea, y se presenta de un momento a otro, como vimos con los aneurismas con cerrojo. Náuseas y vómitos, signo de irritación meningia, que ya se lo pregunté en una de las preguntas del examen, decía causas de lo que tenía en ese test, esa pregunta hemos hecho, de un síndrome de meningo de causa no infecciosa. Ahí está. La hemorragia sueroidea, la hipertensión intracraneal, pérdida del control voluntario de los movimientos, vértigo, disartria y marcha inestable. Vean ustedes en la tomografía con ACV isquémico, ya lo mencioné, que a las primeras horas no se ve el edema, pero en el hemorrágico, en las primeras horas, así hubiera llegado el paciente a los 10 minutos al hospital, hago una tomografía y veo una imagen hiperdensa. Este es el hematoma que se ha intraparenquimatoso por una hemorragia cerebral. Esta es la diferencia. La resonancia magnética también se puede usar, pero muy pocas veces. Vamos a utilizar un tomografía. El abordaje prehospitalario del ACV isquémico. Aquí está cadena. A ver, vamos, Gómez. ¿Qué significa eso? Llamada. ¿Ya? ¿Y esto? Traslado. Esto. Y esto. La cadena que se sigue, ¿no? El hospital. Hasta llegar al hospital. Las 8D de la atención del ACV. ¿Cuáles son las 8D? Detección, despacho del servicio de emergencia médica, la atención, ¿qué síntomas preguntamos? Pérdida del habla, que son las afasias, asimetría facial, compromiso de la facial central y caída motora de un miembro superior. Despacho de SEN, descartar hipoglucemia o convulsión, realizar una historia clínica breve cuando uno está frente al paciente y realizar la escala Cincinnati de los signos vitales. Eso más que todo por la necesidad. Derivación, la otra D, la otra la determinación, la ABCD que realizamos. Algunos han respondido muy bien, la mayoría han respondido bien esta pregunta en el examen, otros han confundido parece, y todos los estudios que se pueden hacer después. Las 5 los datos, el examen neurológico y la tomografía para ver las lesiones ya sean químicas o hemorrágicas. La D, la decisión, repito el examen neurológico, preguntar antecedentes, hemorragia cerebral, problemas de la población, accidentes, diabetes, cirugía o convulsiones.
Las 7 drogas o fármacos que hubiera estado consumiendo nuestro paciente. Y 8, la disposición. ¿A qué se refiere la disposición, jóvenes? Vean la imagen. ¿Cómo lo vamos a acomodar al paciente? Si hay espacio físico en el lugar donde lo van a llevar al paciente, ¿no? Esa es la disposición. Y si no hay espacio físico, hay que buscar un lugar donde sea atendido lo más pronto. Y no hacer, como muchas veces, lo llevan de un extremo al otro, salvo que lo vieron, ¿no? Pero si hay uno más próximo, hay que llegar lo más rápidamente posible a un centro que cuente con todo. Los objetivos, ¿cuáles son? Restaurar la perfusión en un periodo de tiempo seguro, se dice que hasta las 6 horas. Se tiene. Interrumpir la escala de isquemia, disminuir la demanda metabólica cerebral y la protección contra nuevos eventos. El sistema asistencial, recomendación, ingreso a una unidad de ictus agudo, que realmente en nuestro medio no lo tenemos. Pero en el exterior, cuando ustedes salgan a hacer alguna especialidad, lo van a ver. Hay ya centros, equipos que están organizados. Atención en medio interhospitalario en pacientes con ictus agudos, establecer sistemas de coordinación intra y hospitalario y sistemas de telemedicina en lugares de difícil acceso. Cuidados generales y protección del no farmacológico, manejo de la vía aérea, el ABC, intubación sin necesario, cabecera a 25 grados, que es lo que hemos hablado. ¿Para qué la cabecera tiene que estar más alta? ¿Cuál es el objetivo? Disminuir la presión. Para favorecer un mejor retorno veloz. Ese es el objetivo. En todos los pacientes neurológicos van a ver que la cabecita está más alta que el resto de su cuerpo. Entonces, 20, 30, 35, hasta 40 grados. Y el uso de oxígeno alguno o intubación. Manejar la hipertermia, uso de antihipertensivos si es necesario, cuidados generales, manejo de la glicemia, evaluación a diario de las condiciones nutricionales de nuestros pacientes y la fisioterapia es precoz. ¿Cuál es el objetivo de la fisioterapia precoz? Restablecer a los pacientes de todo se puede. Prevención y tratamiento de las complicaciones neurológicas, manejo de edema cerebral, que es el que nos lleva a veces a la posición de pirúricos. No neurológicos, por prevención no neurológicos, inicio precoz de antibióticos, muchas veces que es necesario, que los pacientes ya llegan con alguna complicación como neumonía, infecciones urinarias, que puede haber. Y utilización a veces de heparina o anticoagulantes. O agregantes plaquetarios. Bien, jóvenes, yo creo que hasta ahí, que esto ya más de especialidad. ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes? Ahora yo quiero preguntarle a ustedes, estamos creo que ya con esto listo para el examen. Y lo vamos a decidir acá entre ustedes, los que están presentes, porque yo había dicho que aquí lo íbamos a decidir, no se van a terminar. Epilepsia, ACV, que vamos a hablar, y traumatismo ventricraniano, que serían los temas que no se han examinado, ¿verdad? Y por supuesto, trauma raquimedular, que es importante que lo aprendan porque hay muchas cosas básicas que no vamos a responder. Por ejemplo, le dije cuál es había una pregunta que decía la inmovilización. ¿Cómo es que algunos respondieron, la mayoría no respondieron? ¿En qué consiste? Alineación Colocación de la cabeza, colocación de la cervical, y otro punto camilla, la tabla, al final. Yo les muestro los exámenes y son pocos los que han puesto eso. Y eso es lo que van a utilizar ustedes. Y eso es lo que van a decirle a la enfermera en los traslados. El primer trabajo que nos dan, no nos dan, en el hospital nos dan a veces en una emergencia por ahí. Y ustedes van a hacer eso. Entonces, trauma raquimedular, que ya lo han estudiado. Y hipertensión, nada. ¿Listo, chicos? Hipertensión endocraniana. Nada. ¿O quieren todos? Ya han estudiado 2. Les faltan 3 temas. ¿Este sábado? A ver,
tenemos anestesia, igual algunos días. Yo no llevo anestesia. Sábado. Yo le quería proponer, por eso el día de mi clase, porque yo no quiero regular como muy bajo. Quieren, lo hacen voluntariamente y pagan la mitad. ¿En qué horario, doctor? Una mañana, usted sabe que yo llego 8:30, ¿Hasta qué día? ¿no? ¿Es la próxima semana eso, no? La próxima semana. Yo no lo voy a tomar mañana, imagínense. Sería por la próxima semana, en la mañana. Los que están bien, vayan. Y eso yo lo voy a poner en el grupo. Los que quieran, en forma voluntaria, dar un examen oral, se van a preguntar. Pero así en forma ordenada, me dicen, nosotros queremos ir tal día, y es para que yo también tenga mi disponibilidad de tiempo y me organice con ustedes. Y por lo demás, pues bueno, ya fijaremos un día. Pero sí o sí el examen tendría que ser la próxima semana. Sí. O sea, ¿Por qué va a viajar? sí, ok.